figuras muy destacadas, las voces críticas, ahí veíamos a Germán Martínez, vimos a Max Cortázar, pero yo no vi a Diego Fernández Ceballos, no sé si estuvo y no lo recuperó ninguna crónica. Déjame decirte que se han hecho críticas que francamente no vale la pena distraerse muy en militancia, pero también hay que desechar las críticas que no son razonables y que o son superficiales o son de mala fe. Si no se obtienen triunfos, pues todo lo demás va a quedar en buenas ideas, en palabras, en mensajes. Pero que es la hora de ganar. Amigos, un gusto saludarlos. Hoy lunes, bonito inicio de semana, 27 de octubre del 2025. Diego Fernández de Ceballos, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, arremete por sus críticas relacionados al relanzamiento del PAN y dice que no es de extrema derecha, pero también hay que identificar ese mensaje que recibe el pueblo de México. No tiene identidad el Partido de Acción Nacional y sobre todo no tiene proyecto de nación. Este es el reclamo que le hace Diego Fernández de Ceballos a Ciro Gómez Leiva, porque dice que el PAN no se va a acabar y que va a seguir en el 2027. Pues claro, va a seguir, pero va a seguir siendo un partido diminuto, un partido político que en base a esta declaración hizo enfurecer a Diego Fernández de Ceballos. Lo vemos y lo comentamos. Anunciar un relanzamiento, ¿no? En el momento más bajo que yo recuerde que ha tenido el PAN, desde, pues cuando menos, desde, ¿qué será? La derrota en las elecciones federales de 1991. Estamos hablando ya de, pues, más de 30 años. Sí. 30 y tantos años. Yo no recuerdo un momento más bajo en la historia del PAN. Lanzan un relanzamiento sin un solo concepto. Sin un solo concepto atractivo, novedoso. Con los personajes de siempre. Con los personajes que perdieron calamitosamente en el 2018, como Ricardo Anaya, o los liderazgos que perdieron calamitosamente en el 2024. Sin caras nuevas, sin una presencia de figuras jóvenes, llamativas, con ausencias que uno dice, ¿por qué? ¿No? Llama la atención, ponen un video del expresidente de España, del expresidente Aznar, desde Madrid, pero no hay nada de Felipe Calderón, expresidente de la República. No hubo nada simbólico para recordar o para decir que en ese relanzamiento estará Vicente Fox, el panista que más éxito electoral ha tenido en la historia del partido, por su triunfo en el 2000, por su triunfo en Guanajuato, por la cantidad de votos que obtuvo, ¿no? Había figuras muy destacadas, las voces críticas, ahí veíamos a Germán Martínez, vimos a Max Cortázar, pero yo no vi a Diego Fernández Ceballos, no sé si estuvo y no lo recuperó ninguna crónica. Y luego, por otra parte, algo, Manuel, que a mí me llamó mucho la atención, figuras que caminaron, estuvieron juntas con el PAN en la elección del 2024, pero que en este momento están tratando de construir un partido, o eso nos han dicho, como Guadalupe Acosta, como Amado Avendaño, como el propio Claudio X, invitados en un evento de relanzamiento del PAN. Dijo Guadalupe Acosta Naranjo que no quería ser mala onda y no asistir. Y entonces, el PAN invita a alguien que está tratando de formar un partido político, entre otras cosas porque dice que el PAN y el PRI son proyectos viejos, que ya no representan nada, proyectos derrotados. A mí me confundió el evento, más allá del buen ánimo, más allá del discurso, cuidado, pero me quedo con la pregunta, ¿y de qué sirvió ese evento? Como sea, concluyo, y lo dijimos el viernes, nada de eso creo que tenga importancia, porque lo único que podrá verdaderamente medir un relanzamiento del PAN, que sería una salida, una ruta de salida a esta enorme crisis por la que atraviesa, será el resultado que obtenga en las ya no tan lejanas, dentro de 20 meses, elecciones federales de junio de 2027, Manuel. Sí, desde Ceballos, el gran jefe Diego Fernández Ceballos, su columna, como lo hace todos los lunes en Milenio, y hoy la titula simplemente El PAN. Me parece, y sobre todo después de leer las duras críticas que ha recibido el PAN
después del evento de hace 2 fines de semana, de su relanzamiento, el anuncio del relanzamiento del partido, me parece un texto generoso, muy generoso hacia el PAN y con sentido de futuro. Diego escribe en el primer párrafo que el desafío principal, el primer desafío para el PAN, lo leo, es recuperar su identidad y prestigio para enfrentar a la 4T, que con el aparato del Estado se impone y con el uso delictivo de recursos públicos compra su clientela electoral. Y concluye, Diego, leo el último párrafo de esta columna, publicada hoy en Milenio, dice, es cierta la debilidad de Acción Nacional, pero también su capacidad para seguir siendo la mejor opción de gobierno y de precipitar la caída inexorable del inepto, corrupto y perverso régimen actual. Con talento, trabajo y generosidad, el PAN se fortalecerá como instrumento de los ciudadanos para amar y servir a su patria, a sus familias y a sus libertades. Talento, trabajo y generosidad. Diego, gusto en saludarte. Buen día. Igualmente, Ciro, saludos a ti, a Manuel, saludos, a tu audiencia. Amigo. Es un texto, lo consideramos, y más después de las duras críticas que habrás visto, creo que es un texto muy generoso al que fue tu partido, no sé si lo sigue haciendo, y es un texto con visión de futuro, Diego, talento, trabajo, generosidad. Pues sí, mira, desde luego que sigue siendo mi partido, porque yo desde niño he sido panista y así terminaré hasta mi último día. Pero déjame decirte que se han hecho críticas que francamente no vale la pena distraerse mucho en ellas, pero sí tal vez con un comentario inicial. Se ha dicho, por ejemplo, que el PAN se ha corrido a la ultraderecha totalitaria. ¿Por qué? Porque según dicen, está imitando a Bolsonaro, a Milei, a Bukele, por sostener que en la política los valores superiores deben ser la patria, la familia y la libertad. Y yo creo, Ciro, Manuel, que no hay corrimiento alguno, porque Acción Nacional, desde su fundación hace 86 años, la patria, la familia y la libertad han sido su inspiración por considerar a la patria, a la familia y a la libertad consubstanciales a toda nación y por lo tanto a México. Así que hay algunas críticas que deben de tomarse en cuenta, otras a mi modo de ver que son rechazables, pero sí abrirse no solo a esa autocrítica que ya ha presentado Acción Nacional en estos días al reconocer errores como su cerrazón a la militancia, pero también hay que desechar las críticas que no son razonables y que o son superficiales o son de mala fe. Bueno, estamos a 1 año y medio de elecciones, Diego. Nosotros lo que hemos conversado con panistas, lo que conversamos la semana pasada, es que si no se obtienen triunfos, pues todo lo demás va a quedar en buenas ideas, en palabras, en mensajes. Pero que es la hora de ganar voluntades, Diego. Tú hablas en tu texto de hoy, dices precipitar la caída inexorable del inepto, corrupto y perverso régimen actual, pero esa caída se tiene que dar con votos. ¿Tú ves equipado ese partido para tener una gran cantidad de votos dentro de 1 año y medio, Diego? Sí, pero mira, México no se acaba en el 97. Por supuesto que es una gran oportunidad para que todos los mexicanos asumamos nuestra responsabilidad frente a México, porque no le corresponde solamente a Acción Nacional abrirse a la participación política y traer y atraer a los mejores liderazgos y hacer las mejores propuestas. Todos los mexicanos debemos de participar en este rescate a México después de la gran traición que está cometiendo el gobierno con su 4T de falsificar
toda la vida pública, de destruir las instituciones y de traicionar sus principios de no robar, no mentir y no traicionar. De tal manera que, a mi modo de ver, por supuesto que Acción Nacional tiene que abrirse a la sociedad. Yo en este escrito que tú comentas, Ciro, estoy cuestionando con preocupación el que dicen que ahora se va a abrir a todo el que quiera entrar a Acción Nacional. Sí. Yo creo que, perdón. Sí, lo dices. Yo creo que de la cerrazón que ha tenido el partido y de tener padroneros, como se les llama, a los que controlan la entrada para fines de grupo o de facción, yo creo que el error está en llevar el péndulo hasta el otro lado, de tal manera que cualquiera en su celular aprieta un clic y ya se hace panista, porque es naturalmente un desastre si se lleva a cabo esa situación. A mi modo de ver, hay que distinguir al panista militante del simple adherente o afín, o de los que el partido ha llamado de los que recibe simplemente como simpatizantes. De tal manera que a mí me parece muy preocupante que la apertura se vaya a dar, porque cada quien que diga que ya tiene apretado un clic en su teléfono, el partido lo tenga que asumir como militante activo, porque ya sabemos cómo está infiltrando el crimen organizado y cualquier perverso y cualquier saboteador a las instituciones de la República. De tal manera que creo que allí y en otras cuestiones el PAN debe de ser muy cuidadoso. Bueno, México no se acaba en 2027, acabas de decir, en la elección del 2027. Pero es muy importante ganar votos, Diego. México no se acaba en 2027. Sí. Por supuesto, mira, pero yo creo que, como yo digo que hay una caída inexorable del grupo gobernante, es por lo siguiente. Claro que llegó al poder con gran legitimidad el obradorato. Por supuesto que arrasó en un país que estaba cansado, asqueado de tanta suciedad en la política, de tanta frivolidad y de tantos saqueos. Pero en tan poco tiempo ya superó esa frivolidad, esa obscenidad, esos saqueos, y están desbordados. Traen una ansia de poder y de dinero realmente feroz. Están atracando a todas las instituciones y se están haciendo multimillonarios del día a la noche. Jamás habíamos visto desfalcos en navíos de alto calado, en embarcaciones gigantescas, haciendo desfalcos al gobierno, al país, pues, al erario. De tal manera que el desgaste que está teniendo esta maquinaria aparentemente muy poderosa, yo creo que el desgaste los lleva a la fatalidad de un próximo derrumbe. ¿Un próximo cuándo? No sé si en el 97 o dentro de 5 años. En el 27. En el 27 o dentro de 5 años. Pero no puede, por poderosa que sea esta maquinaria, trabajar si están quebradas todas sus piezas en su interior. La corrupción brota por todas partes. Su insolencia está a la vista. La forma desfachatada de contestar ante los problemas de México es insolente, de tal manera que el pueblo también tendrá que tomar sus definiciones. Pues lo veremos, Diego. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Diego. Buen día. Gracias a ti y a Manuel. Gracias. Un abrazo. Pues ahí lo tienen, amigos. Diego Fernández Ceballos reclamándole a Ciro Gómez Leiva que no sea mala leche. Saque sus conclusiones y mándeme sus comentarios. Agradezco su poderoso like y su suscripción a su canal Legión Política. Yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.